Vamos a darle un repaso un poquito lento a la fiesta de primicias que la vimos la semana pasada. La razón es que el video sufrió un accidente, no se pudo subir el video porque tuvimos problemas técnicos y no quiero dejar el YouTube sin esa secuencia de clase. Entonces realmente la enseñanza de primicias era muy cortita. Hoy vamos a ver primicias y Pentecostés, vamos a ver las dos fiestas. Le voy a dedicar 15, 20 minutos a cada una. Entonces nos sirve de repaso a la anterior y nos introducimos a la nueva. Como cada clase, ¿verdad? Cada enseñanza de las fiestas de Israel, estoy haciendo un énfasis en recordar ciertas cosas. Y una de las más importantes que tenemos que recordar es que estas fiestas, todas las fiestas que estamos viendo, no las celebramos nosotros como iglesia, porque precisamente su nombre lo dice, son fiestas de Israel. Son fiestas que Dios en su primera parte, vamos a llamarla así, del plan, tenemos que recordar que el plan de Dios es un plan, aparte de perfecto y todo esto, es un plan que en cuestión de nosotros, el hombre lo fue conociendo progresivamente. Es una revelación que se fue, valga la redundancia, revelando poco a poco, ¿ok? Sin embargo, desde el inicio lo dejó ver. A Abraham lo llama y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿ok? Así que lo que nos deja ver Dios es que la culminación de su plan o la parte final de su plan tenía que ver con todas las familias de la tierra, es decir, con todas las naciones, que en ese entonces apenas estaban formando pueblos, tribus, ¿verdad? Por eso Apocalipsis lo resume de una manera muy gloriosa: toda pueblo, lengua, tribu o nación, ¿verdad? Porque son, digamos, es lo mismo pero en pequeñas o mayores cantidades, ¿verdad? Una tribu es más pequeña que un pueblo, que una nación. Y llama a Dios a Abraham. Abraham es el patriarca de Israel finalmente. Abraham es llamado, tiene la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y difícil de contar como las arenas del mar, ¿verdad? Nada más que el problema, ¿cuál era? Que no tenía hijo y biológicamente estaba impedido para tenerlo. Su mujer ya era de edad avanzada, ya le había pasado la costumbre de las mujeres, es decir, ya había acabado su tiempo fértil, y Abraham, ya era entrado en años. Algunos dirán, Abraham todavía podía, él sí, pero su mujer ya no, ya había cesado su tiempo de fertilidad y no había podido tener hijos. Entonces, en la promesa de que va a tener una gran descendencia está implícito que tiene que tener un hijo, porque si no, no puede tener descendencia. Y entonces sabemos la historia, no me voy a meter en todos los asegúnes, pero finalmente se cumple la promesa, nace Isaac. Isaac tiene el mismo problema con su esposa, ¿verdad? Rebeca no puede tener hijos, pero Isaac conoce la historia y dice: mi papá me tuvo a mí como una promesa, y él da un paso más allá. Él ora por su esposa para que su esposa tenga hijos, y Dios le concede 2 hijos, ¿verdad? Nace Esaú y nace Jacob. Desde que están en el vientre, Dios promete, Dios no tanto que promete, sino que Dios anuncia que el mayor iba a servir al menor. Da una señal de antemano de lo que iba a ocurrir. Y aquí vemos la elección por gracia de Israel. Jacob lo conocemos. Jacob significa el que tranza, o el que hurta, o el ladrón.
y Jacob le saca ventaja a su hermano y primero le quita medio legalmente, aunque no era tan legal, le quita la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Lo agarra con hambre y le da ahí un gane, ¿verdad? Pero esto no lo sabían sus padres, sino que ya cuando llega la hora donde Isaac ya está viejo, ya no ve claramente, y tiene que declarar la bendición al hijo, heredar la bendición que a su vez él heredó de Abraham para que se pudiera seguir cumpliendo el plan de Dios. La mamá, ¿verdad? Ahí entra y le dice a Isaac, mira, a Jacob le dice, ve y agarra ropas de tu hermano y ponte piel ahí de alguna oveja, ¿verdad? Para que sienta los vellos, porque tu hermano es muy velludo. Le dice que haga esto y va y lo hace y hereda la bendición. Lo hace de mala forma, pero Dios trata con él y finalmente hay un encuentro entre el ángel del Señor y Jacob cuando viene de regreso a su tierra, ya con sus dos mujeres, ¿verdad? Porque el suegro también le salió tranza y le dijo, yo quiero una de tus hijas, quiero a la menor, y pues se casó sin darse cuenta con la mayor, porque chivo brincado, chivo quedado. Entonces dijeron, no, que se case primero la mayor, y le tuvo que trabajar otros 7 años por la menor, y ya venía con algunos hijos, con 2 mujeres, y en el trayecto se encuentra un ángel con él y dice que luchan, y en esa lucha le cambia el nombre, en esa lucha le dice, ¿cómo te llamas? Y él contesta, me llamo Jacob. Esa pregunta, ¿cómo te llamas?, tiene que ver con quién eres tú, ¿verdad? Que él tenía que reconocer lo que su nombre significaba. Es cuando Dios nos orilla a un punto y nos dice, a ver, ¿quién eres tú? ¿Verdad? ¿Qué eres tú? Y yo le tengo que decir, pues soy un pecador, ¿verdad? Y Dios dice, así es, pero de ahora en adelante serás llamado justo. En el caso de Jacob dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino que te llamarán Israel. Y ahí inicia la nación de Israel. Y a ellos les da estas fiestas, que ya vimos que la primera fiesta, ¿cuál es? La Pascua, que simboliza cuando salen de Egipto, o la primera que se hace es cuando salen de Egipto, marca el inicio del año, calendario para ellos, y les recuerda esto. Luego está la fiesta de los panes sin levadura, que es básicamente al día siguiente. Las primeras 3 fiestas son una detrás de la otra. Las fiestas de los panes sin levadura se cumplen en Cristo, en la muerte de Cristo, en el tiempo que está en la tumba. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús, se cumple la promesa cuando dice que en Belén iba a nacer el Salvador. Belén, el nombre de Belén significa casa de pan, y vemos cómo todo lo que está relacionado con Jesús es asociado al pan. La levadura simboliza el pecado, la maldad o lo impuro, y los panes sin levadura pues eran precisamente esto, ¿no? Panes libres de esta levadura. Jesús es una vida santa, incorruptible, que no cometió pecado, pero por nosotros tomó el pecado de nosotros y lo llevó en la cruz. Y la semana pasada veíamos en Levítico 23:10, te lo voy a leer si quieres nada más apuntarlo. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traigan al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios para que sean aceptos el día siguiente, es decir, el día 16, primer día de la semana del día de reposo. O sea, el día siguiente del día de reposo, que es en los orígenes de la fiesta es el 16, el reposo es día 15 del primer mes, y así traían esta celebración. ¿Qué estaban conmemorando? Bueno, la aplicación de esta fiesta les hace recordar al pueblo de Dios que estaban entrando a la tierra prometida. La promesa de Dios se estaba empezando a cumplir, esa promesa que le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré.
Abraham había llegado a la tierra de Canaán, había estado en la tierra prometida, pero no le tocaba a él establecerse ni a sus hijos. Tenían que haber pasado el pueblo de Israel un tiempo en Egipto para que pudiéramos ver el despliegue de la gloria de Dios. Egipto, a mí me gusta decirlo así, fue una excusa para que Dios se mostrara Dios, para que a través de las 10 plagas mostrara su poder y por un lado el pueblo de Israel confiara en lo poderoso de su Dios y por otro lado las naciones vecinas temieran al Dios de Israel, ¿sí? Y esa era la forma en la que ellos se iban a mostrar con su Dios. Y entonces cuando entraron a la tierra prometida, donde finalmente ya iban a poder cosechar, le dice, cuando ya entres y coseches, del primer fruto de tu cosecha, vas a traer al templo, vas a traer al sacerdote, vas a traer y vas a mostrarlo, vas a entregarlo de lo primero y de lo mejor para que él lo mezcla. Y de esa manera se cumple lo que nos dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Donde nos dice que si las primicias son santas, el resto de la masa también lo es. Es decir, parte de lo que hace la primicia, la ofrenda de primicias para Israel, parte de lo que hace o simboliza o logra es bendecir el resto de la cosecha. En nuestra forma lógica de pensar decimos, ¿cómo entregando lo primerito que me llegue y lo mejor que tengo voy a prosperar, verdad? Si eso lo estoy pues perdiendo. Acuérdate que tenemos que entender una cosa, nada de lo que nosotros le entreguemos a Dios lo estamos perdiendo, ¿ok? No hay una pérdida en ello. ¿Por qué? Porque Dios es digno. Si quieres apuntar, Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos 11:16, nada más para que enriquezca ahí tus notas. Y entonces ellos venían y presentaban esto y era una forma de anunciar, de recordar que habían entrado a la tierra prometida. Número 2, era una forma de confiar ellos en Dios al poner primero a Dios antes que ellos. Y en Cristo se cumple de manera que cuando Dios quiso tener muchos hijos, ¿qué fue necesario hacer? Plantar un hijo. ¿Sí me entiendes eso? Cristo es la raíz, es la primicia de toda la masa, por así decirlo, en cuanto a Dios se refiere. Cristo fue su hijo, Él lo siembra, lo planta, pero es el primero en todo. Dice Colosenses que Cristo en todo tiene la preeminencia, es decir, el primer lugar, o que llegó primero, como si fuera una carrera y Él llegó primero. Y cuando hablamos de las primicias, Dios también tiene primicias. Acuérdate que Él no nos pide algo que Él no nos vaya a dar. Y Él promete que nosotros íbamos a resucitar, que el que en Él cree no muere jamás, sino que tiene vida eterna. ¿Se acuerdan? Cuando viene con Lázaro. Y te acuerdas que cuando está platicando con las hermanas de Lázaro les dice, ¿acaso no les he dicho yo que el que cree en mí no morirá jamás? Y ellas le dicen, sabemos que Lázaro resucitará en el día postrero. Es decir, ellos sabían, había la doctrina de la resurrección, era algo que ellos conocían. Y Jesús dice, no solo va a resucitar en el día postrero, sino que yo ahorita lo voy a levantar de los muertos. Pero Jesús es el primero que resucita de los muertos, una
para no morir jamás. Todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento y los milagros del Nuevo Testamento, Lázaro, el hijo de la viuda, la hija de Jairo, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el niño que resucitó Elías, el muerto que tocó los huesos de Eliseo, todos estos personajes que resucitaron se volvieron a morir. Pero Jesús es el primero en resucitar para no morir jamás. Y es el primero en resucitar para pasar de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Y la palabra nos dice eso, que todo lo corruptible se va a vestir de incorruptible. Nuestro cuerpo es corruptible en dos sentidos. El natural se está descomponiendo, ¿sí? Cada vez que yo me veo en el espejo veo una nueva cana que me anuncia que mi pelo ya no es el mismo de cuando yo tenía 16 años, ¿verdad? Gracias a Dios sigo teniendo pelo. Estaría peor, más triste mi asunto, ¿verdad? Si no fuera así. Pero nosotros biológicamente, el ser humano llega a un punto de ascenso, nace, y a partir de que nace todo es ascenso hasta un punto, ¿sí? Más o menos a los 30 años, en el hombre, en el varón, la etapa clímax del hombre son los 33. Por eso murió Jesús en los 33 años. Y llega al punto clímax. Hasta ahí dejó de crecer, dejó de producir y comienza una decadencia, comienza nuestro tiempo de caducidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza fue corrompida por el pecado y entonces vamos a ver la muerte física. Pero si tú mueres en Cristo, el día que Él venga y resucites, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, resucitarán y serán transformados. Es decir, ese cuerpo ya no va a morir. No sabemos, aquí hay muchas especulaciones, ¿verdad? Hay quien dice, ¿y en qué estado de nuestro cuerpo vamos a quedar? Hay quien dice, vas a estar como en tu plenitud, en el punto más bonito de tu edad, cuando eras joven. Digo, pues estaría padre, ¿verdad? Ahora me imagino los niños que mueren de bebés, pues no sé si vayan a desarrollar también a un cuerpo maduro. Son cosas que la verdad la Biblia no nos aclara y todo es especulativo, pero lo que sí sabemos es que ya no morimos jamás. Sí, estaremos delante de Él. Y Él es el primero, Él es la primicia, por eso en Él se cumple la fiesta de las primicias. Amén. Todo esto fue el resumen del anterior, así rapidito. Ahora, la fiesta que sigue. Esta fiesta que sigue es la fiesta de las semanas o Pentecostés. El nombre en el Antiguo Testamento propio es la fiesta de las semanas. ¿Ok? Pentecostés es una palabra griega que significa quincuagésimo, o sea, 50. Quinqua o cinqua, si quieres también pudiera. Cinque sería en italiano. Sí, es con Q. Que habla de 50. ¿Por qué 50? Porque esta fiesta se celebra 50 días después de la fiesta de primicias. La fiesta de primicias, ¿qué día se celebra? Dentro de los 3 días del fin de semana se celebra un día después del día de reposo, es decir, domingo. ¿Ok? Si sabían que el domingo es el primer día de la semana, no es el último, es el primero.
¿sí? Ellos celebran el Sabbat, que es el sabático. La fiesta de la primicia es el domingo. Jesús resucitó, ¿cuándo? Un domingo de resurrección. Si alguien viene y te pregunta, pastor, ¿por qué nosotros como iglesia, si Dios marcó el Sabbat, por qué no nos reunimos en sábado? Muy sencillo. Número uno, porque ni siquiera reunirnos hubiéramos podido si somos fieles al sábado. No se reunía, el sábado no era un día de reunión de congregación originalmente. Lo estipulan como reunión hasta que nace la sinagoga. Y la sinagoga nace después del tiempo de exilio de Israel y es una creación de ellos, de parte que está en un libro llamado el Talmud, que le añaden ellos al Pentateuco y viene a ser el compendio de libros que lleva un judío, pero el Talmud son reglas humanas. Sí, pero no era para que se reunieran en congregación. Así es. Entonces, la iglesia comenzó a celebrar el día de reunión, y tú lo puedes ver, Pablo en Corintios les dice, cada primer día de la semana, conforme cada uno de ustedes haya sido prosperado, tome algo para la ofrenda. ¿Y cuándo se entrega la ofrenda? Pues el día de la reunión. Entonces se reunían el primer día de la semana, domingo. ¿Por qué? Porque estaban festejando que Jesús resucitó un domingo y que Pentecostés es un domingo también. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver qué pasa en Pentecostés. Estás en cielos abiertos, quiero pensar que sabes de antemano qué ocurrió en Pentecostés, pero lo voy a llevar porque tengo que llevar la clase. En los tiempos del Israel que salió de esclavo, el día de Pentecostés fue el día que Dios se manifestó en el monte del Sinaí. Que tenemos que recordar que se manifestó con dos cosas, fuego y viento. ¿Sí? Tienes que leer Éxodo para que veas esto. ¿Cómo se manifestó Dios en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés? Con un viento recio y lenguas como de fuego. ¿Sí? Vemos lo mismo. Y entonces era celebrar eso. ¿Qué pasó importante a raíz de que Dios se manifiesta en el Sinaí? Para Israel como nación pasa uno de los eventos más importantes. Dios les da la ley. Ese día convoca que Moisés se reúna con él y pasa días en su presencia y Dios le da visiones. En ese encuentro Dios le revela a Moisés todo lo que pasó en Génesis. ¿Sí? Porque Génesis, ¿quién lo escribe? Moisés. Y nunca te has preguntado, ¿y cómo le hizo para escribir de cosas antes de que él naciera? Porque Dios le reveló Génesis. Le reveló cómo fue la creación y le contó sobre Adán, Eva, Caín, Abel, todas estas cosas. Hasta que le dijo, hasta que naciste tú, Moisés, te quisieron matar, tus papás te escondieron, papá, te llamé y ahora estás aquí. O sea, le dio todo el resumen. Ya de ahí para adelante, Moisés escribe, ya en tiempo presente. Pero mientras escribió lo pasado. Y Dios le da la ley. ¿Por qué es importante la ley? Por dos cosas. Número uno, porque la ley era necesaria para que se establecieran como nación, que tuvieran leyes, que tuvieran reglas. En esta ley Dios se glorifica, pero la ley tiene una trampa, ¿sí? Dice el libro de Romanos. ¿Cuál es la trampa de la ley? ¿Quién sabe cuál es la trampa de la ley? Que no se puede cumplir. La ley te dice,
lo pecador que eres al no cumplirla y todas las maldiciones y castigos que te mereces por no cumplirla. Y te produce en ti el deseo de querer cumplirla. Pero bien pronto te das cuenta que no se puede. ¿Y por qué no podemos? Porque tenemos una naturaleza caída con una tendencia declarada y continua al pecado. Somos esclavos del pecado. Así nacemos en esclavitud. Ni modo, así nos tocó. Gracias Adán, gracias Eva. ¿Sí? Y entonces la ley lo que hace es demostrarte que nadie la puede cumplir, excepto Cristo Jesús, que sí la cumplió. Y nos hace reconocer, según el libro de Romanos, nuestra necesidad de Jesucristo. Nos hace voltear y decir, necesitamos de ti, que sí la cumpliste, que tú apliques tu justicia a favor de nosotros, pero que nos justifiques porque no podemos. Tienes que declararnos justos aunque no lo seamos. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en su muerte redentora, siendo el sacrificio perfecto de la Pascua, ¿sí? Cumpliendo el tiempo de los panes sin levadura, resucitando como primicias, y en Pentecostés haciendo lo siguiente, enviando al Espíritu Santo a la iglesia, hizo lo mismo que pasó con Moisés, pero más profundo. Con Moisés Dios les dio las leyes en tablas de piedra, pero en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende en Hechos capítulo 2, se cumple lo dicho por el profeta cuando dijo, mi espíritu pondré en ustedes y escribiré mi ley en sus corazones, cambiaré su corazón de piedra a uno de carne, y entonces podrán andar en mis caminos. A partir de ahora que hemos recibido eso como iglesia, la venida del Espíritu Santo, Él pone en nosotros un cambio de naturaleza al cual accedimos por el sacrificio de Cristo, pero que lo termina de implantar, vamos a decir, el Espíritu Santo en nosotros cuando le recibimos. Pregunta, ¿cuándo recibe alguien al Espíritu Santo en su vida? Cuando somos salvos. Amén. Puedes decirle de cualquier manera, cuando recibes a Cristo, cuando le entregas tu vida a Dios, pero cuando eres salvo, ahí recibes el Espíritu Santo. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo es otro, pero tú recibes al Espíritu Santo cuando recibes salvación y ahí eres regenerado, no degenerado. Degenerados somos antes de, porque estamos perdidos, estamos depravados. Y cuando viene el Espíritu Santo nos regenera, nos vuelve al estado adámico previo de la caída. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el bautismo? Lo que hace el Espíritu Santo en el bautismo es empoderarnos. Nos da poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me estoy refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, no al bautismo en agua, valga la redundancia. No, eso es la salvación. Ahí tú recibes al Espíritu Santo como persona, te sella. ¿Sí? Dice la palabra en Corintios que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es nuestra garantía con la cual hemos sido sellados. Él te pone un sello y te dice, este es mío. ¿Ok? Y esa es la garantía. El bautismo del Espíritu Santo
Juan dice, viene uno detrás de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa experiencia es cuando el Espíritu Santo nos llena, nos sumerge en Él, en su presencia, y nos empodera. Recibirás poder. Hay gente que recibe todo en el mismo momento. ¿Sí? En Hechos capítulo 10 está Pedro predicando, está Cornelio y su familia, y ni siquiera termina de predicar cuando ya están hablando en lenguas y recibiendo el Espíritu Santo. Es decir, ya tuvieron que haber creído, ya tuvieron que haber sido salvos, ya eran nuevas criaturas y ya los estaba empoderando el Espíritu Santo. Todo en el mismo momento. Espérame un tantito. Ahora, hay otro tipo de discípulos que primero conocieron de Cristo, dieron su vida a Jesús, los discípulos de Hechos 6 y 7, que Felipe va y les predica en Samaria, y ellos se convierten a Cristo, pero después viene Pedro y les impone manos para que reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en cuanto a bautismo. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la diferencia. Aquí vas a preguntar, Nancy. No. Okay. Lo que tenían ellos era intenciones. Acuérdate que se oye muy feo, yo sé que choca a veces con nuestra bondad del corazón, pero hay que ser bíblicos. El pecador que nunca le ha dado su vida a Cristo y no ha reconocido a Cristo como Señor, no tiene una relación con Dios, aunque le pegue de gritos, aunque ore. Cornelio, dice Hechos 10, que oraba a Dios, daba limosnas y ayudaba al pueblo de Israel. Y el ángel le dice, manda a traer a Pedro, él te mostrará lo que es necesario. O sea, le faltaba darle su vida a Cristo. Sí, era mejor que muchos cristianos, era mejor que Ananías y Zafira, claramente, pero no era salvo. Entonces, si tú y yo decimos, es que ya como que tenía una relación, no estamos siendo bíblicos. Si le podemos dar falsas esperanzas a una persona, tenemos que decirle su condición. Se oye feo, ¿verdad? Pero es la verdad, es decirle, ¿sabes qué? Si tú no le has rendido tu vida a Cristo, no si vas a una iglesia o no, si tú no le has dado tu vida a Cristo y no has reconocido que le necesitas y que eres pecador, no has nacido de nuevo. Es como cuando vienen personas a la iglesia nueva y en unas iglesias les dicen simpatizantes. Sí. Pues Jesús les llamaba multitudes a los que nada más querían el milagrito. No, y obviamente nosotros, dice mi pastor, y me gusta mucho su frase, no tenemos el salvómetro. Yo no puedo, como en la aduana, pásale Alejandra, salva, Héctor, salvo, Magali, salva, ¿verdad? Daniel, no, salva también, ¿verdad? Yo no puedo ponerle ese salvómetro. Yo no sé quién es salvo y quién es no, pero por sus frutos los conoceréis. Y puedo ver quién hay un claro fruto de salvación, aunque haya inmadurez, y veo otros que digo, sabe mucho y tiene mucha cultura cristiana, pero hace cada cosa que me pone a mí en duda de si es salvo o no. Porque el salvo busca agradar a Dios y lucha con su carne. Y hay gente que se dice salva que busca agradar a su carne y lucha de repente con Dios. ¿Sí me entiendes? Es muy distinto. O sea, yo tengo carne, yo cometo pecado, yo la riego, pero cada vez que hago un error me siento miserable, vengo y busco a Dios, y el continuo, el constante es buscar al Señor. Amén. Pero bueno, me estoy metiendo en otros temas, me empecé a ir un poquito. Cuando viene la fiesta de Pentecostés, es precisamente en Hechos capítulo 2, ahí se cumple. Se cumple porque les dijo, quédense en el aposento alto hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos no sabían cuándo iba a venir. Dios no les dijo, lo voy a mandar en Pentecostés, ¿no?
Ellos estaban ahí y coincidió que se cumplió la fiesta. ¿Qué se celebraba en Pentecostés? Repito, el judío celebraba que habían pasado 50 días de la fiesta de primicias y volvió a traer otra primicia ahora de puro trigo. Otra primicia. Y volvían a reunirse en Jerusalén. Por eso, cuando en Hechos 2 se derrama el Espíritu Santo, hay mucha gente de todo Jerusalén, de todo Israel en Jerusalén. Así es, tenían una de dos, o se podían ir entre primicias y este tiempo, ir y regresar, o muchos se quedaban ahí cuando eran tiradas muy largas de viaje, decíamos, no, pues ya nos quedamos aquí, pero muchos sí, pero muchos otros que vivían a lo mejor en poblaciones cerquitas, los de Emaús, por ejemplo. Los de Emaús se iban de regreso a Emaús para luego volver a Jerusalén a cumplir el Pentecostés cuando llegara el tiempo. Pero se habían ido. Entonces, esa es la fiesta como tal. Se cumple en la iglesia cuando viene el Espíritu Santo. Y vuelvo a decir lo mismo, nos sella a nosotros, pone la ley de Dios en nosotros y se manifestó como en el Sinaí, con fuego y con viento. Y ese es el día de Pentecostés para la iglesia. ¿Hasta aquí alguna duda?